venido a este acto en el que se reivindica la memoria democrática. La lucha contra la impunidad del franquismo está adquiriendo bastante importancia en los últimos tiempos, debido quizás también a la lucha de los grupos memorialistas y al apoyo, como no, del grupo de memoria democrática y antifascista de Podemos. Porque la búsqueda de la verdad, la lucha por la verdad, siempre es subversiva. Pone en un brete al Estado, le quita ese manto de mentiras con el que se cubre. Y si añadimos a eso la lucha por la justicia y por la reparación, por los juicios a los culpables, serían lo indispensable para garantizar que no se vuelva a repetir. Lo estamos viendo actualmente. Por eso es importante luchar contra esa impunidad. Nuestros invitados os van a hablar de la querella argentina contra los crímenes del franquismo. La querella argentina se presentó en un día simbólico, el 14 de abril del 2010, día de la celebración de la Segunda República, en un juzgados de Buenos Aires, de Argentina. Tenía la siguiente denominación, que me parece muy interesante: es por genocidio y o crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista entre el 17 de julio de 1936, comienzo del golpe cívico-militar, y el 15 de junio de 1977, fecha de celebración de las primeras elecciones. Esta querella quedó a cargo de la jueza argentina, bueno, a ver si lo digo bien, porque María Servini de Cubría, y contaba, entre otros abogados, con Carlos Eslepoy. 9 años después, casi 9 años después, el número de querellantes y el número de querellas ha subido exponencialmente. Ahora mismo está en torno a las 500 querellas y afecta a unos 9.000 querellantes y sigue subiendo. Eso indica que ese paso que se dio hace 9 años fue muy importante y que sigue siendo muy importante en la actualidad. Nos recordó Fabián Salvioli, relator especial de la ONU para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, que estuvo en España el año pasado. Nos lo recordó en el Congreso, que si España no quiere juzgar a los criminales franquistas que aún están vivos, pues debe extraditarlos a Argentina. Y no hay ninguna excusa. Además, nuestros invitados también nos hablarán de la importancia de construir un centro para la memoria en el Valle de Cuelgamuros, en ese lugar que ahora mismo es maldito, donde está el mausoleo del dictador. El gobierno del PSOE prometió varias cosas. Una de ellas, la retirada de las medallas a mérito policial al torturador Antonio González Pacheco Guillén Niño, que no se ha producido, y otra, la sumación de los restos de Franco de su mausoleo, que todavía está por producirse. Lo que estamos viendo es que la familia Franco goza de un apoyo judicial y de un apoyo mediático que es vergonzoso, humillante, no solo para las víctimas del franquismo, sino para todo el resto de la población. Yo les voy a presentar ya, y ellos son los que van a tener que hablar. Me van a permitir que la licencia de presentar primero a las dos mujeres. Estamos en la semana del 8 de marzo y a muy poquitos días de la gran celebración. Primero les voy a presentar a Nora. Nora Cortiñas es una militante por los derechos humanos. Ella es cofundadora. Hola Nora, cofundadora del movimiento de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Su hijo, Carlos Gustavo Cortiñas, fue detenido
y hecho desaparecer por las Fuerzas Armadas argentinas el 15 de abril de 1977. Desde entonces, varias mujeres, varias valientes mujeres, se enfrentaron a una dictadura brutal, salvaje, que hizo desaparecer a 30.000 argentinos. Y con su sola presencia en la Plaza de Mayo puso en evidencia a esa dictadura, consiguió ser conocida a nivel no solo de Argentina, sino del mundo entero, y esa lucha es un ejemplo para todos, de constancia, de valor y de resiliencia, como dicen los psicólogos. Ella ha estado por todos los países, prácticamente por todos los países, ha recorrido todos los continentes en su lucha contra la impunidad, por la justicia universal, por la solidaridad con las personas que tienen familiares desaparecidos, y es para nosotros un honor y un orgullo tenerla aquí en Madrid en esta charla. Bueno, también le podéis decir. Yone Belarra es diputada y es portavoz adjunta, muy buena por cierto, del grupo confederal Unidos Podemos, En Común Podem y En Marea. Y también forma parte del grupo del área de memoria histórica y antifascista de Podemos. Jacinto Lara a mi lado. Jacinto Lara es abogado de la coordinadora estatal de apoyo a la querella argentina. Es un militante, es un luchador militante por los derechos humanos y contra la impunidad del franquismo. Es abogado también de la querella argentina desde el principio, y también es abogado junto con un grupo de abogados muy capacitados, muy generosos en todas las querellas que se han puesto individuales contra los torturadores. Miguel Urbán es cofundador de Podemos, es un eurodiputado y es responsable de la coordinación estatal del área de memoria democrática y antifascista de Podemos. En el Parlamento Europeo, además de otras muchas cosas, lo que está en temas, por ejemplo, del auge de la extrema derecha y en la memoria histórica. O sea, está trabajando en las dos, en varias, van juntas, es cierto, van juntas. Y además es un militante contra la impunidad igualmente muy activo. Me queda Chato Galante. Chato Galante es miembro de la Comuna, miembro fundador de la Comuna, la Asociación de Presos, Presas y Represaliados del Franquismo. También forma parte de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina. Es un activo militante de toda su vida, en su juventud igualmente. Precisamente por eso fue detenido 3 veces al menos y fue salvajemente torturado por Antonio González Pacheco Billy el Niño. No pudieron con él, pasó 5 años en la cárcel y sigue dando guerra. Le paso el micrófono a Jacinto Lara. Gracias, Rosa. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a Podemos y bueno, para en este espacio hacer un recorrido breve y a grandes trazos o a grandes rasgos en relación con lo que es la querella argentina y como el efecto que ha provocado y sobre todo también
la virtualidad propia, así como la interposición de acciones aquí ante los juzgados y tribunales españoles, ¿no? Bueno, si hablamos de querella argentina y además estando aquí presente Nora Cortiñas, evidentemente el primer recuerdo al que ya ha aludido anteriormente Rosa es para Carlos Eslepoy, por supuesto. La querella argentina tiene una sustancialidad propia que entendemos que es absolutamente trascendental como una herramienta muy eficaz de lucha contra la impunidad mantenida por el Estado español durante más de 40 años de democracia en relación con la falta de investigación y enjuiciamiento de los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista. Durante la tramitación de la causa, y aquí hago un pequeño paréntesis para decir que yo no me incorporo desde el inicio a la querella argentina, yo a la querella argentina ya me incorporo en el año 2013, bueno, hace ya unos años, pero evidentemente en el año 2010 se impulsó por parte no solamente de las víctimas, sus familiares, también a través de los abogados, compañeros y compañeras que trabajaron en ese momento para la presentación de esta causa, de esta querella criminal tan sumamente importante. Decía que sí que se han conseguido unos hitos, yo creo que muy sustanciales. Y yo creo que el primero a destacar sería que por primera vez las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, todas aquellas personas que sufrieron esas graves violaciones de derechos humanos durante la dictadura franquista, fueron escuchados por un juez. Eso no había sucedido hasta ese momento. Y yo creo que eso ya tiene una importancia muy particular y muy importante cuando se está tramitando una causa de estas características, donde se están investigando y enjuiciando tan graves crímenes. Que por parte de un Estado democrático, que por parte del Estado español, no se haya en ningún momento articulado las medidas adecuadas para poder garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva de las víctimas, y que ese derecho a la tutela judicial efectiva de las víctimas hayan tenido que viajar 10.000 kilómetros para encontrarlo y para que se le garantice mínimamente ese derecho, realmente resulta cuanto menos insólito. Por otra parte, yo creo que también de la querella argentina conviene e interesa destacar que hay más de 20 imputados ahora mismo en la querella argentina. Y sobre esas imputaciones se han cursado por parte de las autoridades judiciales argentinas órdenes internacionales de detención y pedidos de extradición. Esas órdenes internacionales de detención fueron inejecutadas por parte de las autoridades españolas, y respecto a los pedidos de extradición fueron denegados bien vía Audiencia Nacional, bien vía Consejo de Ministros. Claro, esa situación de obstaculización constante en la tramitación de la causa, insisto que no ha impedido el que efectivamente se vayan consiguiendo logros y que se hayan reunido situaciones absolutamente heterogéneas, amplias, muy transversales, que se han unido en la tramitación de esa causa. Porque realmente ese tipo de acciones judiciales no tienen ningún sentido si no hay una movilización social detrás que empuje, si no hay una organización y organizaciones de sociedad civil que están articulando y presionando para que efectivamente se produzca un avance sustancial en la tramitación de esa causa. Al final, el juzgado, los funcionarios de ese juzgado, los diferentes operadores jurídicos que están actuando en la tramitación de esa causa, no dejan de ser un mero instrumento, una mera herramienta para el reconocimiento de los derechos más fundamentales de estas personas que efectivamente han sufrido esas graves violaciones de derechos humanos. Claro, la obstaculización ha llegado hasta tal punto que la Fiscalía General del Estado, el 30 de septiembre de 2016, como consecuencia de unas comisiones rogatorias que había acusado la jueza Servini de Cubría para la toma de declaración indagatoria a los imputados en esa causa, esto es, para que se les tomara declaración por parte de los jueces y tribunales españoles a esos imputados y que esas declaraciones posteriormente se remitieran a la propia jueza
Argentina, como consecuencia, insisto, de esas comisiones rogatorias, la Fiscalía General del Estado dicta una circular, una orden, una instrucción de servicio de obligado cumplimiento, el 30 de septiembre de 2016, en el que instruye a todas las fiscalías territoriales para que se opongan automáticamente a la ejecución de esas comisiones rogatorias, diciéndoles a los fiscales que deben de transmitirles a los jueces y advertirles de cuáles pueden ser las consecuencias de que se ejecuten esas comisiones rogatorias, recordándoles lo que había sucedido con el juez Baltasar Garzón. Esto es, les están diciendo, si ustedes ejecutan esas comisiones rogatorias, que sepan que puede existir un problema de prevaricación, que sepan que les podemos imputar. Y eso es una amenaza que está violentando gravemente no solamente la independencia del Poder Judicial, sino que además es una auténtica aberración desde una perspectiva del derecho internacional, de los derechos humanos y del derecho penal internacional. Claro, aquí nos encontramos con constantes y sistemáticos incumplimientos por parte del Estado español en relación no solamente con el Tratado Bilateral de Extradición y de asistencia en materia jurídico-penal suscrito entre el Reino de España y la República Argentina, sino que además nos encontramos con una violación sistemática y constante de todos y cada uno de los tratados y convenios internacionales que conforman ese derecho internacional de los derechos humanos por parte del Estado español, incurriendo prácticamente en una gravísima ilicitud de carácter internacional. Claro, eso ha sido denunciado constantemente también por parte de diferentes organismos y mecanismos adscritos al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En 2 años, 2014 y 2015, 4 informes se emitieron. 4 por parte del relator, al que aludía anteriormente Rosa, por parte del Comité de Derechos Humanos, por parte del Comité contra la Tortura y por parte del Grupo de Trabajo de Desaparición Forzada e Involuntaria. Claro, aquí también hay una cuestión. Se está obstaculizando una causa que se tramita en virtud del principio de justicia universal por parte de un juzgado de Buenos Aires. Esa obstaculización constante hace que nos planteemos el que evidentemente hay que retomar la cuestión para ejercitar acciones ante los tribunales y los juzgados de este país. Hay que generar muchísima incomodidad dentro del sector del Poder Judicial, planteando una campaña de presentación de querellas en los tribunales y juzgados de nuestro país. Y en esas estamos. Ahora mismo ya se han presentado un total de 30 querellas en diferentes sitios y lugares del territorio español. Los resultados, mayoritariamente, son negativos dentro de un ámbito judicial estrictamente interno. Hemos conseguido 2 admisiones a trámite, una por parte de una querella municipal interpuesta por parte del Ayuntamiento de Rivas-Vacia, Madrid, y otra en relación con un crimen de torturas en un contexto de crímenes contra la humanidad que se presentó en Valencia. A partir de ahí seguiremos avanzando y seguiremos agotando las instancias internas para acudir, en todo caso, a instancias internacionales, porque hay que tener en cuenta además cuáles han sido las últimas resoluciones que en este sentido ha dictado el Tribunal Supremo y en concreto la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo en relación con la obligatoriedad y la vinculación que existe en relación con los pronunciamientos de estos comités internacionales para el Estado español. Algo que no había sucedido y que recientemente ha sucedido y que ha sido el propio Tribunal Supremo el que ha dictado una resolución de este tipo y de estas características. Vamos a ver, en la lucha contra la impunidad debemos de redoblar los esfuerzos. En realidad hemos sufrido un grave retroceso desde el año 2011, pero eso supone que tengamos que esforzarnos aún muchísimo más de lo que nos hemos venido esforzando hasta ahora. Y lógicamente tenemos que hacer el trabajo en 3 planos de incidencia como se ha venido haciendo hasta ahora. Una, la incidencia en el plano estrictamente social, otra, la incidencia en el plano político-legislativo y finalmente, por supuesto, también en el plano de la incidencia judicial. Aquí existe un problema fundamental y es que nuestros jueces y nuestros tribunales, aparte lógicamente de los problemas correspondientes tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo, pero si nos centramos en el ámbito estrictamente judicial, existe un problema y es que se niega a naturalizar, a integrar naturalmente el derecho internacional y los derechos humanos
en nuestro ordenamiento jurídico interno. Y eso desvirtúa totalmente y desfigura y desconfigura un Estado democrático. Muchas gracias. Paso la palabra a Chapo. Muy buenas tardes y muchísimas gracias a todos y a todas por vuestra asistencia. A mí me toca hablaros de la situación y los objetivos del movimiento por la memoria y la justicia. En la actualidad, cada día constatamos cómo crece el rechazo social ante un pacto del olvido que hizo desaparecer los crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura franquista, que camufló a los autores de esos crímenes y que olvidó a sus víctimas. De esta forma se construyó un relato a partir del cual se entendería que el proceso de recuperación de la democracia en nuestro país fue el producto del consenso de una serie de políticos de distinto origen, presididos por un rey nombrado por Franco y que para más simple resultó que terminó siendo un ladrón. De ese relato incluso se hizo desaparecer al movimiento popular que realmente protagonizó la conquista de las libertades en nuestro país. Y ese es un hecho ignominioso que todavía hoy perdura. Como siempre, por intentar recordarlos, aprovecho para comunicaros que contamos con la presencia del hermano de Arturo Ruiz, que fue un estudiante, un joven estudiante asesinado por una banda policial cuando se manifestaba por la amnistía en aquella semana negra del enero de 1977. Como siempre, Manuel, porque él fue, somos, y porque somos, serán. Gracias. Queremos llevar nosotros y nosotras a la sociedad la conciencia de que esos crímenes siguen estando hoy presentes. Y lo estamos haciendo por medio de un movimiento diverso, que es de todas y no es de nadie, que se extiende en el conjunto del Estado, que denuncia en un plano de igualdad absoluta toda la represión cometida por el franquismo y que lucha por el reconocimiento de derechos fundamentales, de derechos humanos básicos. Jacinto ha comentado que para eso hemos utilizado una vía judicial y ha hablado de las querellas, pero también hemos desarrollado iniciativas en el terreno legislativo y en el terreno político a partir del Congreso de Diputados y de esto sabe Ione, y también en los parlamentos autonómicos y también en los ayuntamientos. Y hemos defendido nuestros derechos en el Parlamento Europeo, de eso sabe también Miguel, y también en organismos internacionales de defensa de los derechos humanos, con nuestro especialista Jacinto, y de eso también, claro, sabe mucho Norita. Bueno, Norita sabe de todo. Y también hemos estado en la calle, porque hoy, afortunadamente, de una forma prácticamente cotidiana, se realizan movilizaciones en recuerdo y en reparación de aquellas víctimas de la dictadura. De esta forma, con ese instrumento, nos hemos terminado colando en la agenda política de este país, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho por evitarlo. Y lo hemos hecho convirtiéndonos
en un aspecto más de esa crisis terminal del régimen del 78, porque sin duda estamos al final de un ciclo histórico, en un momento que exige ajustar cuentas con el pasado, entender que no estamos ante un problema que afecte a las víctimas del franquismo o sus familiares, entender que estamos ante un problema del conjunto de la sociedad que necesita recuperar las condiciones básicas de convivencia democrática que en este país que hizo una transición sin ruptura democrática se nos han negado 40 años después de la muerte del dictador. De esta forma, y a través de esa entrada en la agenda política, hemos obligado que muchas de esas organizaciones políticas que callaban hayan tenido que retratarse. La derecha de siempre ha vuelto a ofrecernos esa cara más extrema, devolviéndonos la imagen repugnante del fascismo y recordándonos una vez más que todo pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. También el PSOE ha hecho gesto. Se habló de retirarle las medallas a Biel y el Niño y algunas de las pagas extras estas que cobra. También se ha hablado de exhumar la momia de Cuelgamuros. Se llegó a hablar incluso de la posibilidad de anulación de las condenas a los presos y presas políticos del franquismo, pero eso hace ya un montón de tiempo que no se oye nada. En cualquier caso, comprenderán ustedes que tenemos graves dificultades para confiar en esas promesas, porque son promesas que provienen de un partido que ha gobernado durante décadas conviviendo con las fosas comunes, con el robo de bebés y con los torturadores condecorados. Pero no solo es eso. El problema por el que yo al menos desconfío más profundamente es por las cosas que hoy están haciendo. La última, hace 3 días, el 3 de marzo, el Ayuntamiento de Vitoria declaró persona non grata a Rodolfo Martín Villa, ministro del franquismo que fue responsable del asesinato de 5 trabajadores en una huelga general de esa ciudad en 1976. Pues bien, contra esa resolución afortunadamente aprobada, votó el Partido Popular y votó también el PSOE. Y más grave aún, hace algo menos de un año, y eso lo recordará perfectamente Ione, los mismos partidos políticos que apoyaron la moción de censura gracias a la cual gobernó Pedro Sánchez presentaron en el Congreso de Diputados una sencillísima proposición de ley que lo único que planteaba era modificar la ley de amnistía de forma que no pudiera ser aplicada a los crímenes contra la humanidad. Esa propuesta fue rechazada por el voto del PP y por el voto de Ciudadanos, pero también por el voto del PSOE, con el esperpéntico argumento de que se estaba poniendo en cuestión uno de los pilares de nuestra democracia. Así las cosas, comprenderán ustedes que se nos hace muy cuesta arriba, se nos hace muy cuesta arriba confiar en las promesas de ese partido. Terminaré señalando cuáles son algunos de los objetivos y tareas de nuestro movimiento. En primer lugar, queremos unas instituciones que rompan con el pacto del olvido y acaben con la pervivencia del franquismo que arrastra todo el aparato de Estado de nuestro país. Consideramos que en 2019 no hay un solo argumento jurídico, ni político, ni ético que explique la pervivencia actual de la impunidad de los crímenes cometidos por el franquismo. Denunciamos a una judicatura que es garante de esa impunidad.
y mantenemos y seguiremos manteniendo una lucha por la aplicación de los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición contemplados en el derecho internacional de los derechos humanos. Finalmente, queremos impedir que una cuarta generación en nuestro país reciba la triste herencia de tener que seguir luchando por recuperar los restos de sus familiares, por limpiar de la vida pública de este país hasta el último rescoldo de aquella dictadura infame. No quiero acabar mi exposición sin rendir un homenaje a Norita. Hoy además es un día fantástico. Estamos a 2 días del 8 de marzo. Se ha explicado que fue una de esas mujeres que con el único arma de un pañuelo atado a su cabeza fue capaz de enfrentarse a una de las dictaduras más sanguinarias que ha existido y abrir para el pueblo argentino una vía de lucha que los ha convertido en un referente en la lucha por los derechos humanos a escala internacional. No es ninguna casualidad que el único proceso abierto contra los crímenes del franquismo se esté tramitando en Argentina, y en eso nos ha echado también ella una gran mano. Homenaje a Elena. Ya la han aplaudido, vuélvanla a aplaudir. Están ustedes ante una de esas mujeres que le devuelven a uno la confianza en la humanidad. Norita, guapísima, sos la más grande. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por venir. Lo primero, darte la bienvenida oficialmente, Nora. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es un auténtico placer tenerte con nosotras, porque como decía Chato, en España tenemos una deuda pendiente muy evidente con la memoria democrática. Es evidente que no hemos hecho el proceso que tenemos que hacer para poder ser una democracia con todas las letras, y sin embargo Argentina ha sido siempre para nosotras un referente fundamental en la recuperación de la memoria democrática. Justo ahora hace un año que Pablo Iglesias, nuestro secretario general, pudo participar con vosotras en la marcha del 24 de marzo. Qué bonito sería que el 18 de julio en España fuera y tuviéramos una marcha por la justicia, por la reparación y por las garantías de no repetición, en vez de todavía celebraciones al dictador y todavía celebraciones de ensalzamiento a una dictadura también muy sanguinaria como fue la franquista, ¿no? Ojalá llegue ese día, ojalá lo veamos, ojalá entre todas podamos impulsar los cambios que hacen falta para que el 18 de julio sea eso y no una fecha ignominiosa en nuestra historia. Yo quería ser breve, pero sí quería decir algunas cosas. Me parece que cuando un Estado ha cometido actos de terrorismo de Estado, es difícil, y lo estamos viendo en todos los países del mundo. Estábamos comentando antes el caso de Turquía y muchos otros casos que seguro que Nora ahora comentará. Siempre cuando un gobierno, un Estado ha cometido actos de terrorismo de Estado, es muy difícil que ese propio Estado juzgue a los responsables, y muchas veces desde fuera, desde otros países, es desde donde es más fácil impulsar procesos de justicia y procesos de verdad y de reparación. Eso es lo que está pasando con la querella argentina en nuestro país, y yo quería agradecerles, de verdad que lo quería agradecer, porque creo que no hay nada que refleje mejor lo que es la solidaridad entre pueblos, la ternura entre pueblos, como la justicia universal, el poder desde otros países implicarse en los procesos de verdad, de justicia y de reparación de otros pueblos y ayudarnos a impulsarlos, ¿no? Creo que hubo un momento en España en el que eso también se intentó, y creo que es una de las cosas que nos hace enorgullecernos y que os puede hacer enorgulleceros mucho, el hecho de estar ayudando
a un pueblo como el español a hacer ese camino que tiene que hacer para llegar a ser una democracia. También, pensando en vuestro ejemplo, vive en nuestro país momentos difíciles, Nora, la verdad. Vive momentos difíciles porque hay un trío, el trío de las derechas, que está intentando extender el miedo en nuestro país. Y yo, pensando en vuestro ejemplo, no podía dejar de pensar que quién representa mejor que la lucha frente al miedo que las madres de Plaza de Mayo, sin ninguna duda, que se levantaron, vosotras sí, frente a una dictadura terrible y arriesgando vuestras propias vidas, ¿no? Exigisteis verdad para vuestros hijos y reparación. Creo que en un momento como este, precisamente en el que están intentando extender tanto el miedo en nuestro país, vuestro ejemplo sirve mucho. Y sirve mucho para que no nos resignemos con lo que tenemos, para que no nos dé miedo lo que está por venir, porque juntas y juntos somos muy fuertes, lo demostrasteis vosotras, y cuando estamos juntas y peleamos juntas, podemos hacer grandes cosas a pesar de que haya un trío en Colón que quiere impedir el avance de la España del cambio, ¿no? De esa España democrática que quiere recuperar su memoria, que quiere tener memoria para no volver a repetir los errores del pasado, como decía Chato. Pero yo no quiero mitificar vuestra lucha, porque el otro día estábamos en la Comisión de Interior y nuestro compañero Marcelo Espósito, no sé si le conocéis, un tipo maravilloso, también con muchos vínculos con Argentina, le decía, el ministro de Interior, el señor Marlaska, tiene tatuado en la muñeca un verso de Raúl Zurita, un poeta chileno, que dice: ni pena ni miedo. Un verso que escribió Raúl Zurita en el desierto de Atacama en recuerdo de los desaparecidos chilenos por la dictadura chilena, también en ese desierto, que están esparcidos y no se sabe dónde están. Lo escribió por eso, y él lo lleva tatuado en la muñeca, mientras cada día está permitiendo que haya desaparecidos en el Mediterráneo por sus políticas migratorias. Creo que no toca mitificar vuestra lucha, toca traer a nuestra cotidianidad y a nuestro día a día vuestra lucha para que nos inspire, para que nos mueva a hacer cosas, para que nos mueva a cambiar nuestra propia realidad, no tatuarnos vuestros versos o llevar vuestros pañuelos como si fuerais un símbolo, que lo sois, pero los símbolos tienen que servir para cambiar el hoy, para cambiar el ahora, y yo creo que estamos en un momento en el que vuestra lucha nos interpela especialmente en nuestro país. Creo que eso era importante decirlo, y creo que también, era importante decir que en realidad vuestra lucha es nuestra lucha también, ¿no? Creo que todas las personas que estamos defendiendo, que intentamos defender el derecho a la vida, porque al final lo que estamos peleando es por una vida digna, por poner la vida en el centro, estamos hermanadas, y estemos donde estemos en el país que estemos, estamos hermanadas. Yo quería aprovechar para recordar, en una semana como la del 8 de marzo, que una de las grandes... tenemos muchas deudas pendientes, ¿no?, con la memoria, pero una de las grandes deudas pendientes que tenemos en memoria es recuperar la memoria de las mujeres, y de las mujeres que lucharon por la democracia y que trajeron los derechos laborales que tenemos hoy, que trajeron los derechos sociales, que fueron las que de verdad trajeron la democracia y que sin embargo nunca están, ni siquiera cuando hacemos actos para la memoria democrática, siempre hay que hacer un acto aparte para las mujeres, porque nunca están en el centro de la recuperación de la memoria democrática. Y hubo muchas mujeres, estoy pensando en la huelga de las compañeras de lo que es hoy el Corte Inglés, que hicieron una huelga muy importante en 1976, estoy pensando en todas las mujeres que montaron durante la Segunda República el Club Liceum, también en Barquillo, también en la Escalera Caracola, toda esa gente, todas esas mujeres que han impulsado los derechos, pero no solo de las mujeres, sino los derechos de todos, porque al final la lucha por la igualdad es una lucha por los derechos humanos. Creo que recordar todo eso, y también cuando recordamos la memoria democrática, poner el foco en todas aquellas personas que fueron reprimidas por su orientación sexual, las personas LGTBI, pues pensaba por ejemplo en las colonias agrícolas, ¿no?, que son cosas que se olvidan, son cosas que incluso cuando hacemos el esfuerzo de recuperar la memoria de nuestro país se dejan por el camino. Pues creo que en una semana como esta era especialmente importante. Las mujeres trajimos la democracia a este país, las mujeres peleamos por nuestros derechos de la mano de nuestros compañeros, y estoy segura que todos los hombres que estáis apoyando nuestra lucha, todas las mujeres que estamos impulsando esta lucha, de la mano del ayer, hoy en pie, vamos a pelear el mañana y vamos a traer un futuro mejor. Muchas gracias.
Muchas gracias, Rosa, muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Muchísimas gracias a Nora por habernos acompañado. La verdad es que el acto lo montamos deprisa y corriendo. Cuando Nora nos dijo que podía... Estábamos desde hace mucho tiempo detrás de ella, para que viniera aquí a Madrid, y cuando nos dijo que, bueno, pues que iba a estar en el Kurdistán y que le cuadraba, ¿no?, ya que cruzaba el Atlántico, bueno, pues hacer una pequeña parada, ¿no?, aquí en Madrid, pues dijimos, bueno, pues nos tiramos y montamos esto, y disculpar porque no hayamos podido hacerlo con más tiempo, pero la verdad es que es el tiempo que hemos tenido desde que supimos que Nora podía venir. Como esto también va no solo de, bueno, pues yo creo que de debatir sobre la memoria democrática, sino, como decía Chato, y yo creo que muy bien, también de hacerle un pequeño homenaje a Nora. Me han dicho por ahí que le querían dar un regalo a Nora, ¿sabes? Le querían dar, y no sé si queréis dárselo ahora o esperáis después de la... ¿Ahora? Vamos, pues si le queréis dar el regalo, porque me decían, a lo mejor luego no llega. Sobre todo por estar aquí en estas fechas, que nos parece un ejemplo que nos inspira cada día. Nosotras somos de la Comisión 8 de Marzo y un montón de compañeras que estamos aquí, y hemos estado muy en contacto también con las compañeras argentinas. Llevamos 2 años trabajando para poner en la agenda social y política de este país el feminismo y los problemas que tenemos las mujeres, para sacar a la luz muchos problemas que tenemos y también muchas de las propuestas que tenemos. Y como vosotras habéis sido siempre un ejemplo que ha alimentado, que ha inspirado y con el que seguimos trabajando incansablemente, llevamos el pañuelo verde por el aborto. Tu pañuelo es ejemplo e inspiración, y queremos regalarte el pañuelo que simboliza este año la huelga feminista del 8M. Y te agradecemos que estés aquí. La idea era hacerlo después, pero hemos dicho, no vaya a ser que se nos olvide. Yo creo que así por lo menos lo podíamos hacer antes incluso de que hablara Nora. Como decía, para nosotros es un verdadero honor y es un verdadero placer que nos esté acompañando Nora, no solo por ella, sino sobre todo por lo que han representado, ¿no? Lo que han representado en la lucha contra la impunidad y en la lucha por la democracia. Yo creo que es un elemento que muchas veces se nos olvida, ¿no? O sea, digo porque a veces hablamos simplemente de memoria, ¿no? Yo creo que es fundamental poner apellidos, memoria democrática. Entendemos que la memoria es un arma de construcción de presente y de futuro, y de presente y de futuro democrático. Porque el problema es que con impunidad no puede haber una democracia plena. Y a día de hoy llevamos 40 años de retraso, 40 años de democracia de retraso con el tema de la impunidad. Y por eso el ejemplo de esa movilización, el ejemplo de ese trabajo que se ha hecho en Argentina en los momentos más duros, yo creo que es un elemento de inspiración, y es un elemento sobre todo que no es que nos haya inspirado a nosotras y a nosotros, sino que ha inspirado, yo creo que a nivel internacional, y por eso darle las gracias. Y hay un elemento que desde que nosotros, la verdad es que Podemos no lleva muchísimo tiempo haciendo trabajo político, existiendo, pero desde que hemos existido hay un elemento central que ha sido la justicia. El elemento central de nuestra práctica política en la cuestión de la memoria ha sido la justicia y ayudar a romper el muro de la impunidad. Y ese es el compromiso que llevamos 4 años trabajando desde las instituciones, desde la calle, desde el área de memoria democrática, y ese es el compromiso que tenemos: acabar con la impunidad para poder tener justicia de una maldita vez en este país. Porque sin eso no habrá cambio político.
Porque nosotros entendemos que un elemento que decía Chato que me parece fundamental, no es por las víctimas, es por la sociedad, es por todos y es por todos. No es por la gente que luchasteis contra la dictadura, no, es sobre todo por la gente joven, que no tenga que vivir en la impunidad y la desmemoria. En este país hemos normalizado la impunidad. En este país no se ha desahuciado al franquismo de las instituciones. Nos hablan de exhumar a Franco del Valle de los Caídos. Dejémoslo ahí y exhumemos al franquismo de las instituciones santas. Porque luego tenemos el poder judicial que tenemos. Luego tenemos la policía que tenemos. Luego tenemos un juez que paraliza la exhumación de Franco y nos llevamos las manos a la cabeza. Pero si no ha habido ningún tipo de limpieza, no ha habido ningún tipo de ruptura democrática. Los que eran unos fascistas se levantaron demócratas. Eso es lo que ha pasado en este país. Y el problema es que lo hemos interiorizado como algo normal. Lo hemos interiorizado como algo normal. Hemos normalizado que exista el Valle de los Caídos, que es el mayor monumento al fascismo de Europa. Y no nos pasamos por La Coruña, vemos la cruz, espada, y seguimos, como si fuera algo totalmente normal. Yo recuerdo el Parlamento Europeo, yo ahí es donde descubrí cómo habíamos normalizado todo esto, cuando hablabas con gente de fuera. O sea, cuando de repente, en una clase de inglés, en una conversación, con mi profesora de inglés, le empiezo a hablar, no sé por qué, del Valle de los Caídos. Y de repente, ella se cree que me estoy confundiendo. Que me estoy expresando mal. Porque para ella no era concebible que eso existiera en democracia. Y yo ahí es donde empecé a pensar, para mí es totalmente normal que eso existiera. Y recuerdo que empezamos a hablar con otros diputados y muchos diputados creían que lo habían tirado en la transición del Valle de los Caídos, que ya no existía. Y teníamos que ir con una tablet a enseñarles cómo todavía había peregrinaciones fascistas al Valle de los Caídos. Y es que el Valle de los Caídos solo es una punta de un iceberg de impunidad que atraviesa el conjunto de las instituciones de este Estado. Ese es el problema. Y es la punta a lo mejor más obscena, más visible. De repente descubrimos que hay 4 medallas a un torturador. Y nos dicen que se las van a quitar. Todavía estamos esperando. Todavía estamos esperando. ¿Por qué? Porque no queremos que se las quiten. Queremos que le juzguen. Queremos que se siente en un banquillo. Eso es lo que verdaderamente necesitamos. No medidas cosméticas. Necesitamos ir a la raíz del problema, y la raíz del problema en este país se llama impunidad. Y su vacuna se llama ruptura democrática. Y yo creo que eso es ahora mismo una de las tareas más urgentes para construir presente y para construir futuro. No es un elemento de reabrir viejas heridas, sino de poder cerrarlas de una maldita vez. Si nosotros no queremos reabrir nada, si justamente lo que queremos es que se cierre ya. Que eso es lo que se está planteando. Lo que estamos planteando es que no podemos hablar de exhumar simplemente a Franco, sino que tenemos que ver de convertir el Valle en un espacio de memoria democrática. Y nos gustaría tener un museo como el que tiene Berlín del terror en la cárcel de Carabanchel, que nos gustaría tener en el solar de la cárcel de Carabanchel un parque museo como hay en Argentina, como hay en Chile, como hay en Berlín. ¿Por qué aquí no? Que nos gustaría conectar
la dictadura fascista con el contexto de las dictaduras fascistas de Mussolini y de Hitler, porque estaban conectadas y porque hay que conectarlas, enseñarlas, educarlas, transmitirlas en un momento en donde los fantasmas del pasado vuelven a hacerse presente. Y la memoria es un arma justamente para combatir a esos fantasmas que se vuelven a hacer presente. Que nos gustaría hablar de una auditoría, lo digo aquí, de una auditoría del expolio franquista. Que no queremos simplemente hablar del Pazo y de las estatuas que ha robado la familia Franco. Que hay un expolio franquista sobre el que se ha basado el IBEX 35 y tantas empresas que han utilizado a trabajadores, a presos políticos como esclavos. Que en Alemania se hizo un plan de indemnización a los trabajadores esclavos, que aquí nunca se ha hecho ni se ha planteado. O AHL, por ejemplo, que participó en la construcción del Valle de los Caídos justamente con trabajo esclavo. ¿Por qué no podríamos hacer una auditoría para saber en qué se ha sustanciado ese expolio franquista? Porque eso sería también tocar una piedra que nunca se tocó, que es los mismos que se lucraron con la dictadura se siguieron lucrando en democracia. Que no se puede hablar de democracia sin democracia económica. Y eso significa saldar cuentas con los que se enriquecieron, con el sufrimiento, con la desaparición forzosa y con el exterminio del pueblo español. Y eso hay que ponerlo también en primer plano. Y hay que hablar, ya que estamos en el 80 aniversario también del exilio forzado de más de 1 millón de personas, que hay que volver a hablar de recuperar la nacionalidad a todas aquellas personas y sobre todo a sus descendientes que fueron y que tuvieron que huir de este país, como están pidiendo muchas asociaciones también en Argentina, en Chile, en Francia, que hay que crear un estatuto de la víctima justamente del exilio. Porque si no sé si recordáis, Franco dijo: los que se fueron ya no son españoles. Y eso hay que recuperarlo. Y hay que ponerlo también en el centro del accionar político. Y claro que queremos una comisión de la verdad. Y claro que queremos saber qué ha pasado con tantas niñas y niños robados. Y claro que queremos depurar responsabilidades. Pero para eso tenemos que acabar con una cosa que a mí me pareció tremenda de la intervención que hizo el relator de Naciones Unidas en el Congreso. Que él dijo que el ministro de Justicia, en ese momento Gallardón, ante el informe de Grace, le respondió que la política de memoria de España se había basado en 3 preceptos: el olvido, la amnesia y el perdón. De acuerdo con el olvido, de acuerdo con la amnesia, pero ya el perdón. ¿A quién han preguntado para pedir el perdón? ¿A quién? La política democrática en este país tiene que combatir la amnesia, el olvido, y tiene que hablar de justicia y acabar con la impunidad. Nuestra intención no es hacer medidas cosméticas, sino cambiar todo lo que hasta ahora ha sido normal y normalizado. Porque no es normal que en una democracia un torturador se pueda pasear por la calle tranquilamente o ir a una comisaría de copas. No es normal. Y tenemos que construir
tenemos que conseguir que no sea normal, que no lo volvamos a normalizar. Y por eso no solo le quería dar las gracias, y con esto terminar, a Nora, porque yo creo que si algo ellos consiguieron fue no normalizar la desaparición, la tortura, el terror, sino también a tantas compañeras y a tantos compañeros que no habéis cogido el micro como Rosa, como Jacinto o como Chato, pero que estáis trabajando para romper esa normalidad, para romper la impunidad. Gracias. Bueno, todo muy emotivo, y qué bien que nos viene poder hablar así, poder estar juntos, poder mirarnos a los ojos, poder abrazarnos. Yo estoy instituyendo allá en la Plaza de Mayo el abrazo como el éxito del amor para contrarrestar el odio que los enemigos nos tienen. Nosotros tenemos que hacer la fuerza del amor para seguir luchando, para no tener que caminar, como decía Miguel, entre la impunidad. En Argentina estamos en eso también. Primero quiero agradecer esta invitación. Tengo amores acá por todos lados. No sé qué van a decir mis amores de allá, de Buenos Aires. Este viaje acá a España, que no estaba previsto, no me había salido en el horóscopo estos días. Pero que venimos de mucho dolor con Beverly King, mi compañera, que también es una institución que trabaja mucho también contra la impunidad de la deuda que nos compromete a todos, que es uno de los ejes por lo que está desaparecido Gustavo, y hay desaparecidos acá y hay muertos en todos nuestros países. Venimos de unos días donde además hemos llorado mucho. Ustedes dirán, después de tantos años, seguimos llorando. ¿Por qué no? No hay que ocultar el dolor, la emoción. Voy a empezar por este dolor que trajimos para compartir, porque hay una población que está perseguida desde hace tantos años, siempre, los kurdos, olvidados. Nadie se quiere acordar quiénes son los kurdos, y están ahí flotando en el mundo. Nos enteramos de las persecuciones, las muertes, y no queremos meternos en este drama, porque a veces la gente dice un tema. Estos no son temas, son dramas. Y empiezo por acá porque tengo mucho que decir, pero voy a tratar de abreviar, porque quiero que terminemos bien en el gran abrazo que siento que nos tenemos que dar. Pero el pueblo kurdo en este momento está viviendo el drama de una huelga de hambre que tienen alrededor de 10.000 personas. Todos los presos políticos y gente amiga de ellos, familiares, están en una huelga de hambre. ¿Por qué? Porque son patriotas, porque quieren que un líder de ellos, que ellos respetan mucho y quieren mucho, deje de estar en una prisión infame, arbitraria, desde hace 20 años, que no le permiten en los últimos 3 años recibir visita de sus familiares siquiera, ni de periodistas, ni de políticos. Está en una situación de abandono de la justicia. Quieren que termine esa situación, y entonces empezó esta diputada, Leila Gebel, que decidió, una mujer de 56 años,
expresarse con el máximo dolor sobre su propio cuerpo. Y dicen que no es para morir, es para vivir con dignidad. Pero hace 120 días que está haciendo esa huelga de hambre, ella y muchos más. Y ayer, antes de ayer, se sumó un grupo de 6 personas donde está una diputada de 23 años que decidió también sumarse, y las otras 5 personas que empezaron con ella fueron detenidas, sacadas del grupo. O sea que hasta para eso está la persecución. Es terrible, es un pueblo sufrido, es un pueblo que lucha, y yo quiero señalar especialmente a las mujeres. Las mujeres son lo más valiente que se puede pedir, son revolucionarias, son conscientes de que tienen que defender su tierra y su paz, y luchan por la paz, no luchan para pelear, sino luchan con su cuerpo. Bueno, es extraordinario. De acá yo les pido que ustedes todos, cuando se van de acá, mañana se reúnan como puedan y planifiquen que los políticos de acá, los parlamentarios, ya hablamos con mi amiga, pidan una resolución de esa situación de Occayán, para sacar de esta infame situación a este líder. Yo no hago partidismo, quiero decirles que no hago ni en mi país ni afuera partidismo político. Esto no es partidismo, esto es un hecho de franca humanidad. Así simplemente. Lo que tiene que hacer el gobierno de Turquía es un gesto de humanidad. Ojalá, yo tengo fe. Nosotras las madres estamos en la calle hace 42 años y estamos porque tenemos fe, porque confiamos que la lucha, más tarde, más temprano, da sus frutos. Acá, allá, nosotros luchamos hasta que logramos los juicios contra la impunidad. Muchos años perdimos madres porque la dictadura argentina no solo se llevó a nuestros hijos y a nuestras hijas, sino que también se llevó los hijos de nuestros hijos, de nuestras hijas cautivas. Se llevaron a las madres que buscaban a sus hijos. Pero todo lo fuimos haciendo con el pequeño logro de tener la fuerza para seguir luchando. Así que yo les pido que no se olviden de este pedido, que lo hago desde las vísceras, como lucho todos los días desde las vísceras. Entonces eso es esta parte que vinimos con Beverly. Vuelvo a repetir, y lloramos todos los días. Cuando la vimos pudimos abrazar a esta mujer valiente de 56 años que mostró al mundo que se da la vida, pero no para morir, para mostrar que todavía tenemos algo para dar, para lograr la felicidad de un pueblo. Y de paso voy a mezclar todo, yo no soy como Fidel, con esos discursos ejemplares de 6-7 horas, no, pero sí quiero hacer el primer homenaje a Carlitos de Lepoy. Como ser humano, acá en España y en la Argentina. En los dos países demostró que era un ser humano excepcional. Sigue siendo para la memoria tan excepcional. Dejó cosas que abrió caminos. Además, con los juicios acá en España contra el genocidio argentino, puntualizó temas y posturas muy importantes para nuestros abogados también allá y para otros abogados del mundo. Nosotros en Argentina tuvimos los juicios, pero porque un juicio de fiscales acá en España decidió un día que la ley española le permitía juzgar los genocidios de cualquier parte del mundo.
Miren ustedes, ellos estudiaron cuando nos veían en las marchas, cuando era la marcha de los 20 años que se cumplía, que había empezado el terrorismo Estado, la dictadura cívico-militar, eclesiástica, económica, porque la Iglesia tuvo su participación. Y cuando empezó el juicio acá, que vinimos, todos los que pudimos, vinimos a dar testimonio ante el juez Baltasar Garzón. También quiero reconocer que en esos momentos tan difíciles se propuso escuchar a los fiscales y llevar adelante los juicios. Tuvimos muchas condenas y tuvimos avances. Después se hicieron en Francia, en Italia, muchos países retomaron este ejemplo que había dado la justicia española. Ahora tan cambiada, tan rara, ¿no? ¿Cómo se cambia tanto? Vamos a buscarla un poquito, ¿no? Hacer movilizaciones, la calle. La calle le molesta a los estados, a los gobiernos, nos perturba. Vayamos a la calle, no tengamos miedo. Con lluvia, con calor, no tengamos miedo. Y les quiero decir más, no tenemos que tener miedo, porque los que tienen miedo son ellos, los enemigos. Ellos nos tienen miedo, nosotros no tenemos que tenerles miedo. Tenemos que demostrar que salimos a enfrentarlos porque queremos vida digna para el pueblo y tenemos que salir a enfrentarlo. Entonces, este es el paso. Yo les quiero explicar que en Argentina logramos los juicios por el empeño del pueblo, de abogados, de algunos jueces. Tenemos en estos días unos juicios donde las víctimas, o los testigos, quiero decir, más que víctimas, porque son tan valientes, que van a dar el testimonio y están acompañados de abogadas y abogadas que tienen la misma ética que ellos, el mismo compromiso, la misma solidaridad. Tenemos fiscalas, y fiscalas, digo, ustedes dirán fiscales, yo digo fiscales porque soy feminista. Sí, porque una vez una fiscala me dijo, mira, cuando el juez me llama y me dice, señora fiscal, yo lo miro, pero yo soy una mujer. Pero fiscal se había acostumbrado a decir fiscal. Bueno, no, ahora tiene que decir fiscal. Si no, ellas son sordas, no escuchan. Bueno, así que estas cositas, estos cambios, ¿no? Bueno, y tenemos estos juicios y tenemos alrededor de 1000 ya preparados para ir a juicio, algunos condenados, que algunos les dan todavía la prisión domiciliaria. Se está luchando contra eso, se está luchando porque eso que se dijo hoy acá, que a veces aparece un condenado que tiene la prisión domiciliaria y va con la bolsita del mercado a comprar al mismo negocio que vamos nosotras. Y eso es una humillación que no la tenemos que permitir. Por eso seguimos en Argentina. Hay especialmente un grupo de hijos de desaparecidos y desaparecidas de esta dictadura que están muy empeñados para que se termine también esa situación. No es fácil, yo les digo, no es fácil. Todo lo que se logra es en base a la movilización popular. Si nos quedamos en casa sentaditos viendo la televisión, no se logra. Hay que ir a la calle. Y como vuelvo a repetir, ellos nos tienen miedo, porque nosotros no les tenemos miedo. Entonces tenemos que seguir ese camino. Y hay muchas cosas en Argentina que vemos que dan un fruto o un logro. Hay juicios que se abren cuando los militares o los genocidas creían que nunca se iba a acordar el pueblo. Sin embargo, vamos llegando. Hay juicios después de muchos años que ellos creen que prescribieron. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben y no tienen perdón. Entonces, lo único que requieren es justicia. Ninguna madre, ningún padre en Argentina, en estos más de 40 años,
pensó en venganza. Nunca se habló de venganza. Queremos justicia y vamos a seguir adelante. Nosotros en Argentina, les quiero contar, porque acá está mal España, que fue brillante, quizá dilapidó un poco, ¿no? En años atrás era esplendorosa España, vivía con lujos. Yo me acuerdo, yo cuando era chiquita de estatura fui siempre, pero bueno, fui chiquita de edad, y España era esa España, ¿no? Pero que había tenido ya la pena del Franco que hoy queremos tratar de modificar cosas, que está muy bien, pero era una España, además esa mala costumbre de querer tener rey. ¿Por qué rey? Si somos todos iguales los mexicanos, fuera rey. Algún día vamos a lograrlo también. Calle, calle, calle. Bueno, y ahora yo también tengo un sobrino que vive acá en Barcelona. Amo Barcelona. Voy a dar una opinión que no es partidismo, pero sí, pero con todo mi sentimiento. Soy hija de catalanes. Bueno, y yo pretendo la libre determinación de los pueblos para elegir el gobierno que quieren. Bueno, en Argentina, quiero volver, yo quiero contar las penas de Argentina también, porque en estos momentos tenemos un gobierno conservador, yo diría una palabra que no me gustaría, pero fascista. No le interesa al pueblo, no gobierna para el pueblo, gobierna para un puñado de ricos que no les preocupa ninguna ley en contra del pueblo, no les preocupa nada absolutamente que sea las penas que todos los días tenemos. Hay una desocupación tan intensa que la gente no tiene a dónde buscar trabajo, todos los días hay despidos, cierran fábricas, se hacen los negocios con el dinero, pero no con el trabajo. Tenemos mucha persecución política para la gente que no piensa como el gobierno. Hay persecución política. Hay persecución política a los políticos que intervinieron en el gobierno anterior. Hay unas prisiones arbitrarias, sin explicación. Dicen que robaron, no investigan, no hay una investigación. Este gobierno nos llevó a una deuda externa que no van a poder pagar ni mis tataranietos, o pagarán, irán pagando con hambre. Una deuda que es la más grande del mundo. No hay país en el mundo que tenga una deuda como esta. Y mi hijo, Gustavo, es parte de esa deuda, es parte, porque la dictadura en Argentina no empezó por un conflicto de jóvenes, como decían, que se enfrentaron. Fue un proyecto nacido en Estados Unidos, como están siempre Estados Unidos con los ojos puestos en el mundo, para comernos y no dejarnos vivir con la dignidad que merecemos todos y todas. Entonces ellos organizaron con los militares lo que fue después el terrorismo de Estado. Los militares se entregaron fácilmente porque después todos hicieron negocios. Entonces la dictadura de Argentina fue un problema económico. No fue nada programado para mejorar el mundo. Hicieron en Chile, hicieron en todo el sur de América Latina, el cono sur, los países con estas situaciones de dictaduras sangrientas, brutales. Se torturó a mujeres, a niños, a bebés en el vientre de su madre, aplicando en una cuchara de metal la picana eléctrica.
a una mujer embarazada. O sea, la crueldad máxima de torturar a un bebé adentro del vientre de su madre. Como eso, todas las torturas que se podrán imaginar, que pasaron acá también. Por eso no hay perdón, no hay perdón. Cuando nos dicen, ¿por qué las madres siguen yendo a la Plaza de Mayo? Como si fuera una diversión, un entretenimiento. A la plaza empezamos yendo de manera visceral, espontánea. No nos fue a buscar a cada madre alguien a la casa, decir, vení a la plaza, no. Cada hijo que nos sacaron, cada hija, fue espontáneo salir a la calle a pelear. Se van a cumplir 42 años. No hay movimiento político, ni sindical, ni religioso que tenga una perseverancia como las madres tenemos para la búsqueda. Ya somos menos en la plaza, pasaron 42 años, cuando salimos teníamos menos de 50, ahora tenemos 90 casi todas, y algunas 100. Entonces, cuando dicen, ¿y por qué siguen yendo? Porque no hay perdón y no hay olvido. Como no tiene que haber acá. Mañana, que voy a ir a ese lugar terrible, no sé cómo denominarlo, donde hay víctimas y victimarias en el mismo espacio. No tienen ni un día más, tienen que pelearlo eso. Las víctimas tienen que tener su lugar de respeto, de dignidad, no pueden estar juntos con los victimarios. El victimario, el ostracismo, a Franco hay que sumarlo. Yo perdono mi opinión personal, pero como parte integrante del dolor de España y de Argentina, hay que sumarlo, darle a la familia el cuerpo y que lo lleve a su rincón personal, particular de ellos. Pero no puede estar junto con las víctimas del horror. Yo creo que no hay que pensarlo mucho, no hay que dudar. Nosotros en la Argentina también tuvimos a veces dudas, porque la ESMA no fue fácil. Había opiniones que en una parte había que dejárselo a los militares, separarla con un muro, no. Hay ningún militar. Además los genocidas a la cárcel. Ese es el camino. Pero yo les digo, no es fácil. En Argentina también hay gente muy reaccionaria que aplaudió esa dictadura, que permitió que pasara. Por eso, hasta el día de hoy, no se abren los archivos, porque ni los políticos quieren que se abran, porque para ver un terrorismo de Estado como el que tuvimos, participaron muchos políticos que miraron para otro lado. Y por eso también digo, de la Iglesia, una parte de la cúpula de la Iglesia fue siempre conservadora, de derecha. Cuando fue la dictadura, muchos obispos miraron para otro lado y otros entraban en los campos de concentración y veían torturar a las víctimas y miraban para otro lado. Veían cómo se llevaban a los bebés recién nacidos de las madres cautivas y aprobaban con el silencio y a veces facilitando desde un reducto de unas monjas que no son las monjas nuestras. Yo soy católica, pero tengo ganas de apostoficar. ¿Cómo se llama? Apostatar. Estoy en eso. Pero igual tengo mis curas queridos que los voy a seguir. Estoy con mis monjitas queridas, ¿no? Ya hablé con ellos, hice así una especie de convenio. Ustedes, si leen en el diario que yo hice ese gesto, no les lleven el apunte, porque algún día voy a
terminar con eso. Cuando no haya más ninguno de los cretinos cómplices del terrorismo de Estado, claro, a lo mejor me voy a morir yo primero, pero no importa, desde donde esté los voy a mirar. Porque mi abuela, que nació en Valencia, en Castellón de la Plana, hace más de 100 años, muchos más, nació en una iglesia, porque el papá era sacristán. Su trabajo de él era pasar el plumerito a los santos, por eso mi abuela no creía mucho, y decía que bueno, tenés que hacer como hacen los curas, haz lo que yo digo, pero no lo que yo siento. Entonces tengo esa escuela, pero igual yo creo en Dios, creo profundamente, me encomendé muchas veces, ay Dios mío, ay Dios mío. Y así andamos años y años. Todavía tenemos para recorrer mucho, porque estamos rodeados de dolores. Las madres en Argentina también están mucho con las comunidades indígenas, están maltratadas, están dejadas de lado. En la persecución tuvimos el último desaparecido, que el gobierno no quiere reconocer, pero hay pruebas por todos lados. Fue el Estado responsable de esa desaparición de Santiago Maldonado. Pero ya va a aparecer a la luz la verdad. Ellos no van a poder tapar todo lo que hay, todo lo que se sabe. Y siguen perseguidos, y después mataron a otros jóvenes, y a otros jóvenes están acusadas mujeres mapuches de robar un negocio, les ponen cualquier causa para meterlas presas y maltratarlas. Tenemos comunidades que están dejadas de mano del Estado y que solo los civiles del pueblo hacemos buscamos maneras de ayudarlos, pero nunca es como el Estado. El Estado tiene que ser responsable de la salud, de la educación, de la vivienda, de lo que tiene para la vida digna al ser humano. Así que tenemos que seguir en esa lucha. Hay muchas cosas más que yo les podría contar. Quizá lo mejor digo una propuesta que no sé si está permitida, que ustedes puedan preguntar. No sé si está permitido, porque la censura acá adentro no hay, ¿no? Ponemos un tiempito. Pero, ¡ay, 20 minutos! No es nada. No, apurémonos. ¿Tienen ganas de preguntar a algunos de ustedes algo de las madres? No, primero quiero volver a insistir a lo de mañana, Tienen que insistir con la exhumación de Franco, sacado de ese espacio, modificado. Nosotros lo hemos hecho también en la ESMA, hacer un lugar de memoria, que se respete, que nunca parezca un homenaje a un genocida. Vamos a trabajar entre todos. Yo me llevo esta propuesta de acá a Argentina para pedirle no solo a la comunidad española, en Argentina también hay una parte de la comunidad española que también es nariz para arriba, que nunca se preocupó por los desaparecidos ni españoles, ¿no? Así que hay de todo en la viña del Señor. Nosotros caminemos, luchemos para terminar con esa mentalidad así retrógrada y tratemos de que las cosas se encaminen para, sin violencia, poder modificar lo que no está bien. Ya está mal pensar que eso funciona así, ya es violencia para todos nosotros. Pensar que ese valle que le llaman de los caídos ponen a todos en el mismo plano. Y hay caídos y caídos.
En eso, viste, es la muerte con la violencia que ellos hacen para perseguirnos, no es lo mismo. Y no es lo mismo que morirse de una enfermedad, y no es morirse de un accidente. La desaparición forzada, la tortura, no se iguala con nada, con nada. Por eso tenemos que seguir luchando y no perder la memoria, hacer todo lo posible para reivindicar a nuestros queridos desaparecidos o asesinados, pensar de que tenemos que luchar para el nunca más. Y el nunca más es que nunca más tiene que haber represión por un cambio de ideas y una represión del orden de la desaparición forzada, que es quitarle todos los derechos a una persona, que no exista más. Y la muerte también así, yo les digo, tirarlos al fondo del mar, después de torturados, vivos, moribundos, no se puede olvidar, no se puede perdonar. Entonces yo dejo eso, ¿no? Dejo que hay que seguir luchando, pero al mismo tiempo hay que luchar con el ánimo de querernos, de disfrutar con la familia que tenemos, de respetarnos y de que cuando tenemos ideas políticas distintas, no pensar que hay que matar al enemigo, sino que hay que luchar de manera que le hagamos entender lo que está mal. Es una lucha muy dura, pero hay que hacerla. Así que, bueno, empezamos porque si no, yo me como los 20 minutos. Tenemos cuarto de hora, ¿vale? Porque a las 9 hay que desalojar la sala, entonces no sé si alguien se anima, pediría que con mucha brevedad que tome la palabra. Yo pido un abrazo, ¿puedo? Sí, sí. Buenas tardes a todos. Yo solo quiero volver a saludar a Nora. Te conocí en Guatemala cuando tú viniste a dar tu apoyo a las madres de las niñas quemadas en el incendio del Hogar Seguro. Y ahora me emocionó que tú empezaste tu discurso de esta noche hablando de los kurdos, porque eso cuenta una vez más que tú estás de verdad para todos y para todas, y así como tú que quisiste en aquel momento estar al lado de las mujeres de Guatemala, ahora estás de las kurdas, de las españolas y de todas. Y yo estoy muy emocionada de volver a verte y te quiero solo dar las gracias de verdad por eso. Gracias, Nora. Hola, compañera Nora. Nos conocemos hace muchos años. Yo estoy exiliado aquí desde la dictadura militar. Fui ex desaparecido y reaparecido por las causas que, bueno, porque no estaría en la lista de arriba o de abajo. Pero te felicito por a vos y a las compañeras madres y abuelas que aún con la debilidad que ser significa estar ante una dictadura, tuvieron la fuerza como para de enfrentar esa dictadura y dar un ejemplo en Latinoamérica y en el mundo. Y aparte un poco quería mencionar, decir algo, cómo fue la secuencia para los juicios. Creo que fue porque el gobierno de Néstor Kirchner
anuló, es decir, pidió en el Congreso la anulación de las leyes de impunidad, anulaba las leyes de obediencia debida y punto final. Y eso dio lugar a que los jueces pudieran aplicar la justicia, y por ese motivo hay más de 1.500 militares procesados, y creo que unos 500 o 600, la gran mayoría con cadena perpetua. Y este gobierno, que tú has dicho que es una dictadura, y coincido contigo, es decir, está mandando a su casa a prisión domiciliaria porque tienen más de 70 o 75 años, cosa que aquí también está pasando lo mismo con el chilingo, que pasea por la calle por donde vive, también con que empujaba en el avión a los compañeros nuestros al mar. Entonces, felicitaciones, Nora, y un fuerte abrazo. Yo voy a estar el 24 de marzo en Buenos Aires, te digo, ¿no? Gracias. Me voy lejos, voy a cruzar todo el océano, no voy a volver mañana, si se Yo voy a decir una cosa que se me ha olvidado antes, simplemente es prácticamente un tema publicitario, pero yo me siento de una de las cosas más interesantes que hemos hecho en el área democrática y antifascista de Podemos, que son estos mapas. Los tenéis ahí de forma gratuita. Hay bastante gente que ha participado de asociaciones que estáis aquí en los diversos mapas. Tenemos, este es el mapa de memoria de lucha democrática, son de Madrid, son para recorrer Madrid, se hacen también recorridos de memoria democrática por Madrid. Tenemos de memoria de nosotras, tenemos memoria del orgullo, tenemos memoria estudiantil, estamos para sacar el de memoria vecinal y vamos a sacar también el de memoria del movimiento obrero. Entonces creo que es una magnífica iniciativa. Tenemos también a la Fundación 25M, al su presidente aquí con nosotros, que sin ellos esto hubiera sido imposible porque lo está haciendo, y recomendaros que aquí están gratis y que los pilléis y sobre todo que los recorráis, que yo creo que es muy bonito recorrer Madrid de una forma diferente. Bueno, como hacemos en la Plaza de Mayo todos los jueves, que seguimos yendo, 15:30, cuando vengan a la Argentina, vengan los jueves a la Plaza de Mayo, y en todos los actos tenemos nuestro grito de triunfo de la lucha. 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! Ahora